Vamos a observar y a leer las señales de los mercados, a examinar el contexto con la ayuda de la directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado. Muy buenos días, Lucía. Hola, buenos días a todos. Bueno, con los mercados que parece que van recuperando estabilidad, confianza y leyendo los resultados, ¿no? Mucho más tranquilos que hace justo una semana, por ejemplo. Totalmente. Lo que pasa es que yo también creo que, bueno, veníamos de un rally muy fuerte de la renta variable desde los meses desde la última parte del último año. Por lo tanto, también pensábamos que un respiro era lógico. Pero es verdad que en las últimas semanas, bueno, en los últimos días, más bien dicho, pues vuelve a estabilizarse la situación pendiente de unos resultados empresariales que para nosotros nos parece, bueno, pues que es muy importante ver la evolución. Es verdad que este año para el crecimiento de beneficios tenemos una visión más constructiva que la que teníamos el año pasado, donde solo creció el sector tecnológico, pues ahora deberíamos de ver cómo otros sectores también van creciendo sus beneficios. Ujú. Sí, eso de todas formas todavía no quita que sean 10 grandes valores los que determinan en buena medida la evolución del mercado. 10 grandes valores americanos, además. Bueno, yo creo que es efectivamente el crecimiento, o sea, tanto los beneficios como en el comportamiento de la renta variable, esas 10 compañías, 7 van a seguir siendo las que lideren, pero la realidad es que ya desde la última parte del año empezamos a ver cómo esas subidas del mercado de renta variable también se amplían a otros sectores. Es verdad que en absoluto siguen creciendo más esas compañías más ligadas a todo lo que es referente a inteligencia artificial, pero ya no son solo esas las que suben y vemos otras compañías también subiendo. En nuestro foco, además de los resultados empresariales, y como reconocemos ser data dependientes, imagino que siguen los datos de empleo en Estados Unidos, la inflación, es de lo que empezará a hablar hoy la Fed, ¿no? Otra vez, en la reunión que comienza hoy y acaba mañana. Claramente, bueno, pues hay que estar muy atentos para ver qué opina sobre la inflación, porque la realidad es que en los 3 últimos meses en Estados Unidos, los 3 datos que se han publicado este año, pues han decepcionado un poco por ese ligero repunte que hemos visto en los datos de inflación. Y bueno, pues aunque es verdad que hay algunos componentes que han mejorado y que los datos en absoluto son mucho mejores de cómo estábamos hace un año o cuando se llegó a tocar el pico, bueno, pues hay que ver qué piensa la Fed sobre qué componentes son los que le preocupan más ahora y si está y cuál es su opinión de cómo lo ve. Pero bueno, nosotros ahí seguimos teniendo una visión constructiva. Pensamos que la caída de la inflación va a ser gradual, nunca lineal, y bueno, y prueba de ello es esos baches que nos hemos encontrado en este primer trimestre. Y en ese debate en el que también han entrado algunas visiones estratégicas de que lo mismo la Fed no solo no baja, sino que podría tener que subir un poquito los tipos de interés todavía, ¿cuál es la visión de vuestro equipo estratégico sobre los recortes o no de tipo de interés? Nosotros seguimos pensando que va a haber recortes, pero que esos recortes van a llegar más tarde de lo que el mercado esperaba. A principios de año, pues el mercado, ya lo habíamos dicho, había sido demasiado agresivo con las bajadas, esperaban 7 para este año y nosotros la verdad es que eso nunca no lo vimos. Nosotros pensamos que una vez que terminaran las subidas iba a haber unos meses donde los tipos se iban a mantener porque la inflación todavía no estaba en ese objetivo de los bancos centrales. Por lo tanto, nosotros ahí hemos sido un poco más cautos que lo que ha sido el mercado. Entonces, es verdad que, bueno, pues claramente la Fed ya ha dicho que probablemente hasta última parte de este año no haya bajadas y es posible que el Banco Central Europeo pues pueda empezar en verano si todo se mantiene como hasta ahora. Pero la realidad es que la Fed de momento sigue apostando por bajadas y en ningún momento, el siguiente momento sea bajadas. En ningún momento ha hablado de que tenía en mente volver a subir tipos. Estamos ahora, justo cuando acaba la temporada de resultados, también entrando en una nueva época de revisiones de expectativas. De hecho, el Fondo Monetario Internacional ha revisado al alza la perspectiva de crecimiento de las economías de Asia. No sabemos si vamos a revisar al alza o nos vamos a mantener en los escenarios que estamos viendo. ¿Qué sensaciones tienes, Lucía? Bueno, pues nosotros con respecto al crecimiento es verdad que, bueno, seguimos viendo un ciclo que continúa alargándose, donde los datos macro están aguantando y donde, a diferencia del año pasado, sí que esperamos una convergencia en el crecimiento. Eh,
pensamos que Estados Unidos a lo largo de este año va a seguir desacelerándose, va a tener un crecimiento sólido, pero un crecimiento más bajo que el que vimos el año pasado, que fue excepcionalmente bueno, y por eso vamos a ver esa ligera desaceleración. Y en cambio Europa, que el año pasado no hizo nada, pues deberíamos de ver una ligera recuperación. Y los datos de momento lo que indican es que en Europa se empieza a estabilizar y de ahí deberíamos de ver una ligera recuperación. Con respecto a China, ahí tenemos más dudas. Porque la realidad es que uno de los sectores que hemos comentado aquí en varias ocasiones que es uno de los principales problemas de la economía china, que es el mercado inmobiliario, todavía no vemos que se esté estabilizando. Por lo tanto, eso también repercute en la confianza del sector privado y bueno, pues es un entorno más complicado para conseguir ese objetivo de crecimiento del 5%. Pero en cuanto al crecimiento económico, yo creo que a nivel global lo que vamos a ver es un crecimiento más bajo que el que vimos el año pasado, pero de momento en terreno positivo. Pues en este contexto, con una mirada de inversores, pensando tanto en renta variable como en renta fija, ¿qué tipo de fondos, qué estrategia podría ser la que mejor aprovechara la escena? Pues en renta fija, lo que nos están pidiendo más nuestros clientes ahora mismo es renta fija europea. Renta fija europea de gobiernos. Nosotros ahí tenemos dos fondos, uno de corta duración y otro de larga duración, los dos gestionados con la misma filosofía y con el mismo proceso, y lo que se diferencia es el rango de duración que puede tener cada uno de ellos. Llevamos meses viendo interés en estas estrategias y bueno, pues ahora ante las posibles bajadas por parte de los bancos centrales, cada vez más. Pues ahí están las ideas además prácticas, como siempre, y que agradecemos a Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Gracias, Lucía, y buen martes. Gracias a todos.